¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Es una bendición poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más a nuestro programa semanal. Hemos estado hablando acerca de un tema muy interesante relacionado con el servicio y vamos a continuar hablando de este tema, pero antes de eso los voy a dejar con nuestro segmento semanal dedicado a la mujer, así es que yo espero que cada uno de ustedes disfrute este segmento. Regresamos. Saludos a esta preciosa audiencia, que Dios les continúe bendiciendo. Una vez más agradecidos de llegar a sus hogares y a sus corazones también a través de esta enseñanza. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la fama y el servicio. Nosotros traemos desde el año pasado, esos 12 meses, hemos estado cargando con muchos sueños, muchas cosas que queremos hacer, pero no se han podido dar. De eso es lo que hemos venido hablando. Pero vamos hoy a hablar de lo que es el servicio. Cómo el servicio puede ayudarme a conseguir esa meta que yo tanto quiero y que yo tanto necesito. Primeramente vamos a hablar de qué significa la palabra servicio. Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente. Sí, de un cliente, porque de eso precisamente se trata, de un negocio, del negocio de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos encontrarnos con dos palabras clave y muy importantes que debes de tomar en cuenta y no olvidar, que es la palabra doulos, que significa esclavo, y la palabra diáconos. Cuando tú eres dulo del Señor, eres esclavo de Dios, tú puedes también servir de diácono a tus familiares, a tu prójimo. Entonces decimos, pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, vamos a buscar el ejemplo de Jesús. Jesús sirvió a su familia. Fíjense que él fue carpintero, quiere decir que él estuvo ayudando mucho a su papá. También él ayudó a sus amigos, ¿verdad? Él resucitó a Lázaro, él tenía amistades a las cuales él servía. También Jesús sanó a los enfermos, visitaba a las viudas y tomó mucho en cuenta a los niños. Así que nosotros tenemos una gama por donde podemos empezar para empezar nuestro servicio. Entonces, déjame decirte algo muy importante, mujer, y es que nosotras estamos llamadas. A través del Nuevo Testamento nosotros podemos ver que quienes servían eran las mujeres y los ángeles. Ellos estaban sirviéndole al Señor. Un ejemplo podría ser la suegra de Pedro. Cuando Jesús oró por ella, ella se levantó y servía. También los ángeles le servían al Señor. Entonces, nosotras tenemos un llamado especial y es para servir. Tenemos que tener un corazón dispuesto, ver dónde hay la necesidad y podemos empezar, ¿por qué no? Por nuestros hogares, por nuestros familiares, nuestros esposos, nuestros hijos, familiares. Y preguntarnos, ¿por dónde puedo empezar? ¿Dónde yo puedo ayudar? ¿Dónde hay una necesidad? Y para esto es muy necesario tener en cuenta el amor ágape. Este amor es el amor que proviene de Dios. Es un amor que no espera nada. Tú no tienes que esperar nada a cambio. Es un amor que muchas veces no vas a recibir ni las gracias, pero ese es el amor que Dios te quiere dar para las personas, para que tú puedas vivir esa vida llena y abundante que Dios tiene para ti para este nuevo año. En Primera de Pedro 4, él dice en su palabra que nosotros antes teníamos un servicio que no era el de Dios, pero ahora a través de Jesucristo nosotros podemos hacer un servicio. Y para nosotros poder hacer este servicio tenemos que revisar qué dones tengo yo, cómo puedo trabajar. Entonces yo te reto, ese don que tú tienes de que te gusta conversar, te gusta hablar, úsalo enseñando la palabra de Dios. También puedes usar el don preparando comida, llevándole al necesitado. Hay muchas cosas que tú puedes hacer y eso lo puedes hacer solamente con la gracia de Dios. Entonces tienes que hacerlo y trayendo también, teniendo en mente ese gran mandamiento que el Señor nos dejó, que nos amemos los unos a los otros. Esto te va a ayudar. Cuando nosotros servimos, nos encontramos con tres características importantes, que nos vamos a acercar más a Dios y lo vemos obrando, ¿por qué? A través de los milagros y nuestra fe va a aumentar. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más queremos nosotros? Si podemos ver que el Señor está con nosotros y Él nos está guiando y nos está enseñando. Entonces, empieza hoy. Di, yo voy a empezar y voy a empezar con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Dios nos creó a nosotros para su servicio. Entonces, hablamos en términos humanos, dice Romanos 6.
¿ok? Que nosotros antes servíamos a la impureza, pero ahora le servimos al Señor. El Señor te ha formado para su servicio y te ha dado un temperamento, te ha dado dones, talento y mucha pasión. Entonces vamos a estar viendo para el próximo segmento una mujer muy famosa que sirvió al Señor. Entonces quédate con nosotros y ya nos vemos en el próximo segmento. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Ya sabes, recuerda hablarle a un amigo de este programa. Que Dios te bendiga y cuídate. Bendiciones. Muy bien, ya estamos de regreso para continuar con nuestra clase de hoy, pero quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a cada uno de ustedes, saludar a todos los ministros, pastores que están en sintonía de nuestra programación, y gracias a cada uno de ustedes también por seguirnos semana tras semana, y yo espero que en nuestro programa usted pueda encontrar siempre una palabra de Dios para su vida espiritual. Esa es la intención nuestra, que la palabra de Dios pueda llegar de una manera especial a su vida y que pueda alimentar su vida espiritual, y que también usted pueda seguir experimentando un crecimiento espiritual. Y si usted es una de las personas que todavía no ha entregado su vida al Señor y también sigue nuestro programa, agradezco su sintonía, pero también considere pronto entregarle su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que le va a hacer mucho bien. Así es que no dude más, piense, medite no solamente en el presente, sino que también en su futuro, y deje que Dios siga trabajando con usted de una manera gloriosa. Muy bien, como dije antes del segmento, estamos llevando a cabo una serie de estudios acerca del principio del servicio, y estamos hablando de este tema como base para desarrollar los dones del Espíritu. Hay 9 dones registrados en el primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 8 en adelante. Y estos dones están disponibles para cada uno de nosotros como creyentes en Jesucristo. Y Dios los tiene ahí especialmente para que cada uno de nosotros pueda beneficiarse, pueda desarrollarlos. Pero antes de poder desarrollar estos dones, es importante ponerle mucha atención al principio del servicio. Porque como hemos mencionado en nuestros programas anteriores, si no le ponemos atención al principio del servicio, nosotros podemos desviarnos. Es muy fácil desviarnos en este tiempo, o yo diría que en todos los tiempos, especialmente cuando se trata de ganar fama, cuando se trata de ganar un nombre, cuando Dios nos permite desarrollar un ministerio o una capacidad especial de parte del Espíritu Santo. Muchas personas se desvían, ya comienzan entonces a enfocarse solamente en el nombre, y a veces se convierten en arrogantes, y cuando venimos a ver se apartan de Dios. Y en el programa anterior estuvimos viendo uno de los peligros que pasa cuando uno desvía su fe. Y es muy fácil desviar la fe, porque cuando uno comienza a experimentar esos dones especiales, y la gente comienza a acercarse a uno, a saludar a uno, y uno comienza a experimentar una vida famosa, si podemos llamarlo así. Y si la persona no está enfocada, no está segura de que estamos aquí para servir, esto puede servir de un tropiezo, y esa es una de las razones por el cual casi no vemos el desarrollo de los dones del Espíritu en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra comunidad, que tanta falta hace. Estuvimos viendo Mateo capítulo 7, verso 21, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad del Padre es servir. Desde el principio Dios ha estado sirviendo, ha estado trabajando. Y Jesucristo vino, Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, de mi Padre. Y Él todo el tiempo estuvo sirviendo, enfocándose en el servicio,
A pesar de la gran fama que llegó a tener, a pesar del gran nombre que llegó a tener, él nunca desvió su fe. Y ahí es donde nosotros debemos mantenernos siempre. Cada vez que Dios nos da experiencias especiales, cada vez que Dios nos da revelaciones nuevas de su palabra, yo creo que es para que nosotros reconozcamos el poder de Él y reconocer que nada podemos hacer sin que Él lo permita. Entonces siempre debemos pensar en servir y darle la gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 22 también dice de esta manera: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad, dice Jesús. Imagínense un texto tan controversial como este que estamos leyendo, donde el Señor hace una aclaración y dice que en aquel día muchos se van a acercar a Él, diciéndole: Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, nosotros predicamos, nosotros enseñamos, hicimos muchas cosas en tu nombre, pero sin embargo el Señor dice: pues no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿qué pasó con estas personas? Comenzaron bien, pero terminaron mal. Comenzaron humildes, terminaron arrogantes. Hay personas que terminan mal con una fama tan negativa en medio del pueblo, en medio de la comunidad, y ahí es donde está el problema. O sea que el desarrollo de los dones es una bendición especial, pero también hay que tener en cuenta siempre que son para la edificación del cuerpo de Cristo y que nosotros estamos para servir. No importa qué tan alto usted pueda llegar, usted sigue siendo un sirviente en el reino de Dios. No importa qué tan alto pueda llegar, yo siempre seré un sirviente en el reino de Dios. Somos colaboradores en el reino de Dios, no somos celebridades. No somos gente famosa nada más, sino que somos personas, servidores en su reino. Muy bien, entonces vamos a ver 1 de Corintios capítulo 12, verso 8. Ahí, como dije anteriormente, da una lista de 9 dones y vamos a ver, el primero es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es la capacidad de hablar sabiamente. Entonces uno se convierte en un consejero. Este es uno de los dones del Espíritu y uno lo puede desarrollar. Más adelante vamos a hablar un poquito en detalle de cómo nosotros podemos desarrollar estos dones para que se manifiesten no solamente en nosotros, sino también a través de nosotros para beneficio de muchos. El don de la sabiduría es la capacidad de hablar sabiamente. Cuando una persona tiene ese don, se convierte en un consejero. Y mire qué tanta falta nos hace hoy en día que tengamos buenos consejeros dentro de nosotros. Necesitamos buenos consejeros en el gobierno, necesitamos buenos consejeros en las iglesias, necesitamos buenos consejeros en las escuelas. A veces nuestros hijos necesitan orientación, nuestros niños necesitan dirección y información, y a veces falta gente que tengan ese don, y usted puede desarrollar ese don si usted se pone en las manos de Dios y sigue buscando, como estamos estudiando en esta clase. Vamos a darle un repaso general a estos dones. Entonces, lo segundo que vemos en 1 Corintios es el don del conocimiento. El don del conocimiento es la capacidad de aprender, retener y enseñar. O sea que se convierte uno en un maestro. Uno puede enseñar a otros, pero cómo uno puede llegar a eso es a través del don del conocimiento. El don del conocimiento, eso es donde usted puede no solamente leer, aprender, sino que también retener todo lo que estudia, todo lo que lee,
usted retiene y le sirve no solamente a usted en su vida privada, personal, sino que también sirve en la vida no solamente de la iglesia, sino que también sirve en la comunidad. Necesitamos buenos consejeros, necesitamos buenos maestros, y usted como cristiano, usted puede desarrollar estos dones. Por eso es que estamos hablando de eso. Y pusimos como base el don del servicio, porque ahí es donde se establece todo, ahí es donde comienza todo, porque si no hay una buena base de servicio, todas estas personas, cuando comienzan a desarrollar estos dones, muchos se desvían de la fe y comienzan a confiar en ellos mismos, comienzan a gloriarse a sí mismos y comienzan a sentirse grandes e importantes y se olvidan que son sirvientes de Dios. Entonces, eso es muy importante para que cuando usted desarrolle estos dones, siempre se mantenga enfocado en Dios y se mantiene humilde. Porque imagínese, si usted desarrolla el don de la sabiduría, eso quiere decir de que la gente lo va a buscar a usted para consejos. Y Dios lo llena a usted de precisamente de sabiduría para que usted siempre tenga algo bueno que enseñar, tenga algo importante, un consejo positivo, consejo especial. Hablo a los padres que necesitamos desarrollar este don, porque nuestros hijos, especialmente los que tienen hijos pequeños, necesitan ser buenos consejeros en sus casas. Ustedes como padres tienen la responsabilidad de enseñar y de dirigir a sus hijos. Los primeros consejeros de sus hijos no son los consejeros de la escuela, no son los consejeros de la comunidad, ni mucho menos los consejeros de la iglesia, sino que ustedes como padres deben ser los primeros en aconsejar a sus hijos, dirigir a sus hijos, enseñar a sus hijos. Entonces mire la importancia que tiene desarrollar este don de la sabiduría, y están disponibles ahí. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted ha nacido de nuevo, eso quiere decir que esos dones están en usted. Los dones son del Espíritu Santo. Y si habita el Espíritu en usted, usted es del Señor. Eso quiere decir que usted puede desarrollar estos dones. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo desarrollar esto también en nuestra vida personal. Ya hablamos que también está el don de conocimiento, que es la capacidad de aprender, retener y enseñar. Y qué bueno que usted no dependa solamente de los maestros de la escuela, que usted no vaya a depender solamente de los maestros de su iglesia, de su pastor, sino que usted también puede aprender. Imagínese que cada creyente en el mundo tuviera la capacidad de ser maestro, tanto en su casa como en la comunidad, como en las iglesias. Tendríamos una iglesia muy fuerte, porque tendríamos familias muy fuertes, familias muy estables. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros desarrollemos estos dones para que podamos tener vidas agradables en este mundo, que podamos balancear. No importa la circunstancia, no importa la escasez siempre va a haber. Pero si nosotros tenemos sabiduría, tenemos conocimiento de cómo vivir en este mundo, yo creo que vamos a ser felices. Yo creo que vamos a disfrutar lo que es el gozo de nuestra salvación. Ok, número 3, ahí encontramos el don de la fe. El don de la fe es la capacidad de creer en Dios. O sea que uno se convierte a través del don de la fe un intercesor. Eso es lo que uno termina convirtiéndose, un intercesor, alguien que desarrolle tanta fe que todo lo que le pide a Dios, o más bien dicho, la mayoría de las cosas que le pide a Dios se van a cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que uno puede interceder por otros, uno puede orar por otros, uno puede clamar por otros, uno puede declarar por otros. Entonces, el don de la fe nos ayuda a nosotros a ver milagros. Eso nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios
Eso nos ayuda a nosotros a ver con más claridad lo que es Dios y su obra a través del Espíritu Santo. Ese es el don de la fe. También se registra el don de la sanidad. Y el don de la sanidad es la capacidad de sanar a los enfermos. Hay personas en nuestras iglesias que desarrollan este don y se convierten en médicos espirituales, porque esto es espiritual, esto no es medicina natural, esto no es medicina científica, esto es medicina espiritual. Entonces, un cristiano, un creyente que desarrolla el don de la sanidad, tiene la capacidad de sanar a los enfermos. Ora por alguien y se sana. Y eso es lo extraordinario, porque cuánta necesidad hay en nuestras iglesias, cuánta necesidad hay en nuestra comunidad. Y cada uno de ustedes puede desarrollar este don. Yo puedo desarrollar este don. Más adelante vamos a hablar más en detalle, pero ahorita estamos mencionando uno por uno, así por encima. También habla del don de milagros. El don de milagros es la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, cosas que no se pudieran hacer a menos que el Espíritu Santo dé esa capacidad espiritual. Entonces también se menciona el don de la profecía. El don de la profecía es la capacidad de escuchar a Dios e interpretar su mensaje. El don de la profecía es la capacidad de escuchar a Dios cuando Dios da un mensaje y luego, por supuesto, interpretar y dar ese mensaje. Imagínense lo interesante de que Dios hable a través de uno, hable a través de usted a otra persona. Y cuando estoy hablando de la profecía, no estoy hablando precisamente de eventos futuros, sino que también estoy hablando de traer una palabra de consuelo a alguien. Muchas veces nosotros profetizamos y no nos damos cuenta. Cuando Dios nos utiliza, por ejemplo, alguien se acerca con alguien y le dice, bueno, Dios te bendiga, lo siento por tu problema, siento por lo que estás pasando. Sin embargo, Dios está contigo y Dios te guarda y Dios te cuida. Y esas palabras a veces suenan como superficiales, pero en muchas ocasiones es Dios utilizando nuestras vidas para nosotros bendecir a otras personas. Eso también es profecía cuando Dios utiliza a alguien. Y este no solamente es para ciertas personas, este es el punto. O sea, que estos dones están disponibles para la iglesia en general. Eso no quiere decir que solamente uno puede desarrollar un don. Uno puede desarrollar los 9 dones. Y es más, son esenciales no solo para nuestra vida personal, sino que también para la edificación de los que nos rodean. Muy bien. También se menciona el don de discernir espíritus. Ese don es la capacidad de ver el mundo espiritual. El don de discernir espíritus, la capacidad de ver el mundo espiritual. Una persona puede ver el mundo espiritual y discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Imagínense lo interesante y lo beneficioso que es este don para cada uno de nosotros, para nuestro diario vivir. Hoy en día hay tantos mensajes allá afuera y muchos de ellos no vienen de Dios, vienen de los hombres, vienen desde el mismo, del mismo Satanás. Y hay personas que no pueden discernir y le dicen amén a todo y aceptan todo así como viene. Y no debería ser así. Deberíamos nosotros desarrollar el don de discernir espíritus para que cuando usted escuche un mensaje, escuche un predicador, escuche un programa como el nuestro, usted pueda discernir y decir, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Y eso es lo importante, porque eso quiere decir que usted está madurando y usted está comiendo solamente comida sólida, comida que beneficia su vida espiritual. Porque si una persona, un cristiano, cualquier persona come lo que venga, lo que se le ponga enfrente, pues muchas veces no sabe lo que está comiendo y le puede hacer mal. Y lo mismo pasa en lo espiritual.
si nosotros no discernimos, no entendemos, hay gente que nos engaña. ¿Cuántas religiones no existen en el mundo hoy en día? Y la mayoría de ellos no conducen a Dios. Pero sin embargo, nosotros podemos ver la cantidad de gente que se une a estas religiones falsas. Son miles de religiones falsas que hay y también son miles y millones de seguidores que tienen. Y es interesante porque siguen a alguien así a ciegas, no dejan que el Espíritu Santo, y es más, no creen ni en el Espíritu Santo, ni mucho menos en su manifestación. Entonces, por eso es importante que estamos hablando de este tema, porque estos dones están disponibles, están al servicio de la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene a Jesucristo en su corazón, se ha bautizado, tiene estos dones a su disponibilidad. Están ahí para que los usemos, para que los desarrollemos. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que el Evangelio es un evangelio sano, es una religión sana, porque aquí no engañamos a nadie, aquí no le lavamos el cerebro a nadie, aquí invitamos a las personas a tener una relación personal con Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio invita a la persona a acercarse a Dios. Si usted ha escuchado otro mensaje, si usted ha escuchado otro mensaje como alguien que niega a Jesucristo como Dios, alguien que pone a otros intercesores además de Jesús, son religiones que no lo están guiando a usted a Dios. Son religiones falsas, son religiones que engañan a la gente. Por eso es que el Evangelio siempre invita a la persona a relacionarse con Dios. Por eso es que yo también los animo a ustedes a que tomen su Biblia, agarren su Biblia, lean su Biblia y también desarrollen estos dones para que ustedes se beneficien y también puedan ayudar a los demás. El Evangelio es lo más saludable que existe, es lo más sano que hay en el mundo para la vida de una persona. Y sin embargo, mucha gente no cree en el Evangelio, mucha gente cree en otras religiones que no conducen a nada. Cuando vienen a ver, están siguiendo a alguien que los está engañando nada más y no pueden llegar lejos. Pero sin embargo, usted que tiene la oportunidad de escuchar este programa, usted que tiene la oportunidad de acercarse a Dios correctamente, hágalo y deje que el Espíritu Santo trabaje en usted y usted también desarrollar estos dones que estamos hablando. También habla del don de hablar en diversas lenguas. El don de hablar en diversas lenguas es la capacidad de hablar con Dios en el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso es que el Evangelio o el evangélico realmente no tiene razón para desviarse, no tiene razón para hacer la maldad, no tiene razón para pecar porque somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y vuelvo a decir, si usted es cristiano, usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted y tiene la capacidad de desarrollar estos dones. Hablar en otras lenguas es la capacidad de hablar con Dios en el lenguaje del Espíritu Santo. Imagínese un lenguaje que humanamente no se entiende. Alguien que habla en lenguas angelicales está hablando un idioma del cielo. Ese es el idioma del Espíritu Santo. Y cada vez que lo habla está prácticamente el Espíritu Santo hablando por esa persona directamente con Dios. Entonces, si nuestra oración humana tiene impacto en el reino de Dios, imagínese la oración del Espíritu Santo, imagínese una oración dirigida hacia Dios a través del lenguaje del Espíritu Santo que salga en nuestros labios. Eso debe ser extraordinario. También habla del don de interpretar lenguas. O sea, la interpretación de estas lenguas. Ese don es la capacidad de entender el idioma del Espíritu. Imagínense lo maravilloso que alguien esté hablando en otras lenguas o usted mismo esté hablando en otras lenguas y que usted entienda lo que esa persona está diciendo o lo que usted está diciendo. Eso debe ser muy maravilloso. Muy bien, el tiempo se nos está terminando.
Pero la próxima semana, en nuestro próximo programa, vamos a entrar en detalle de cómo desarrollar los dones del Espíritu. Así es que no se pierda nuestro próximo programa porque va a ser de mucho interés. Usted va a aprender cómo desarrollar estos dones todos los días de su vida y va a ver cómo se van a ir manifestando tanto en usted y alrededor de usted, y se va a maravillar de cómo Dios va a utilizar su vida de una manera gloriosa. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Mi oración es que Dios siempre tenga una palabra de bienestar para ustedes. Así es que los espero en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.